es inevitable que mis personajes aparezcan siempre saboteando algo, ¿no? Algunos de forma más evidente y otras... Porque además no son huidas idílicas, son siempre huidas como dinamitantes, ¿no? La idea es dinamitar. María Sonia Christoph nació en Trelew, Chubut, y se graduó en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Escribe en distintos diarios y revistas, dicta clases en la Escuela de Escritores del Centro Cultural Ricardo Rojas. Es autora de los libros Falsa Calma y Desubicados, Derroche, Bajo Influencia e Inclúyanme afuera. Estamos en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. Vamos a conversar en Apalabradas con María Sonia Christoph. Hola, ¿cómo estás, María Sonia? Un placer enorme. Bien, muy bien, gracias. Quiero tomar algo que me llamó la atención de tu último libro, Derroche, de la Solapa. Por lo general se menciona el lugar de nacimiento, la ciudad, los libros. Pero vos ahí mencionás algo más y está relacionado con la caminata compulsiva. Y yo quiero tomar esta actividad física para hablar de tu escritura, donde hay un caminar por géneros asociados a la no ficción que definís como una zona híbrida. Y en la reedición de Falsa Calma, en el prólogo, lo escribiste Falsa Calma por primera vez en 2005. Exacto. Y después en el 2014. Me interesa pensar en este prólogo ensayo sobre la no ficción hoy, en el que contás que releíste notas, subrayaste, volviste como a ese mapa que habías construido en aquel momento, ¿no? Y te tuviste a mirar ese mapa. ¿Cómo construís ese andar por la narrativa en estos géneros que dialogan en todas tus novelas? Y un poco así, ¿no? Con la idea de la caminata, porque está bien, como vos lo planteas. Yo a veces lo pienso más como una cuestión de ritmo, ¿no? Hay algo de las voces. Me interesa muchísimo el trabajo con las voces y de hecho está muy presente en Derroche, ¿no? El trabajo con las tres voces diversas, incluso varias otras, ¿no? Las voces de la oficina. Y eso es algo que tengo mucho y que está mucho también en Falsa Calma. O sea, yo claramente que ese es claramente un libro de no ficción, ¿no? Al revés de Derroche, que es ficción, más allá de que yo trabajo con los formatos de la no ficción en Derroche. Pero digo, ahí fue como, bueno, lo digo también en el prólogo, ¿no? Como que sintonizo, que me convierto en una especie de antena. Y la verdad que es cierto, hay algo, en ese caso, que es un libro iniciático para mí, fue algo que tiene que ver con la crónica, ¿no? El trabajo con otros y otras y estar como muy pendiente. Yo trabajaba, digamos, conversando con esta gente, bueno, diría entrevistando, conversando y tomando notas mentales, porque no tomo notas en el lugar, ¿no? Cuando escribo crónicas. Sino Tiene que ver con la historia del origen de Falsa Calma porque habías viajado al sur para hacer un trabajo de traducción. Claro, sí. Pero después, Falsa Calma está narrado como si fuera... Bueno, es como que el tiempo no importa demasiado, pero en realidad hice como 5 viajes, ¿no? Pero digo, ahí lo que me pasó, y eso me pasó con el cuerpo a cuerpo de los otros, era que, ¿entendés? Yo me entrego a la conversación, es parte de mi Derroche, ¿no? Digamos, cada uno de los que... Digamos, realmente me entrego a la conversación, entre comillas, pierdo el tiempo, es decir, me quedo mucho con la gente. Y porque además me gusta, me interesa, y después lo que me lleva a escribir es algo como una especie del recuerdo de una respiración, ¿no? Del recuerdo de un tono, de un modo de decir. Es como... Y ahí yo creo que tengo una cosa de antena real. Donde me acuerdo más quizás por ahí los modos de decir que realmente lo que dijeron. Por eso, por ejemplo, nunca puedo hacer crónica periodística porque gran parte de lo quizás del contenido a veces tiene que ver con lo que me imagino o creo recordar, pero los modos de decir que sintonizo tienen que ver con eso. Y yo eso lo asocio a una cosa muy física que tiene que ver con la caminata también, más allá de lo que además la caminata cumple para mí como en lo que te diría los protocolos de una escritura, ¿no? En un protocolo en el que confluyen la biblioteca, ya que estamos en biblioteca, digamos, esa cosa de consultar, de trabajar mucho con documentos y también esa cosa de moverme,
creo que porque incorporo mucha lectura y entonces después creo que caminar también es otra forma del derroche, ¿no? A ver qué queda, como darle aire a todo eso. Creo que con esas dos, hay algo ahí como de dos fuerzas que se alimentan. Pruebo un acercamiento cercano al de Ana, tomando lo que están hablando, y a mí me parece que en tu obra hay unas ciertas insistencias. Hay una reflexión sobre lo que podríamos decir, lo que Michel de Certeau llamaba las artes del hacer. Si muchas veces el acento está puesto en los procedimientos de vigilancia, de producción, lo que no se puede pasar por alto es que una sociedad no se reduce a esto y que existen estos procedimientos minúsculos, ordinarios y cotidianos con los que cuentan los usuarios. Entre otros, como dice de Certeau, la caminata. Se juegan, los utilizan, se apropian, son ardides y hay desvíos. Muchos de tus personajes van a recurrir a esos desvíos pequeños. La caminata tiene como contrapartida el encierro, el aislamiento, uno también de tus temores. Y entonces, si pensamos en la importancia de la caminata, es porque a veces tenemos que fugarnos de ese encierro en el que estamos, metafóricamente hablando. Y esas resistencias pueden ser a través de bizcochitos de grasa. Esas huidas pueden ser un minero que se niega a ser salvado por el mismo sistema que lo está oprimiendo. Esas insistencias están mucho en tu obra. Lo mínimo, lo diría así, vemos en lo mínimo la dimensión política de lo mínimo, pero en toda su plenitud. Qué bueno. Porque además creo que para mí íntimamente escribir está ligado a una micropolítica, ¿no? Y no quiero decir, pero hay una... Pero la verdad que es mi deseo. ¿Viste? Cuando hay una cosa muy potente con el... ¿Viste? Yo cuando doy clases y eso digo, sí, qué sé yo, sí, bueno, hay cosas con la técnica, hay cosas con... Se puede aprender mucho, pero ¿viste? ¿Cuál es la pulsión que te lleva, no? Entonces, por eso creo que en mis libros aparece siempre alguien que, tal cual, como vos decís, que se fuga, que sabotea. O un pueblo puede estar aislado, encerrado, que ha quedado al margen de un sistema de producción. Sí, eso sin duda. Bueno, porque además, ese es otro tema, ¿no? Que como el trabajo aparece desde falsa calma, digamos, en lo que escribo. Pero me interesa eso que vos decís, no sé cuánto más puedo decir, pero que es totalmente cierto. Y lo que dice de Certeau, como me siento muy identificada, de hecho es una de mis lecturas base, históricas, ¿no? Porque además hay como, viste, como un poco esa respuesta que le hace a Foucault, ¿no? Como, bueno, no estamos... O sea, hay una microfibra por la cual algo se puede hacer, ¿no? Los escamoteos. Y entonces yo creo que por esa microfibra escribo y entonces es inevitable que mis personajes aparezcan siempre saboteando algo, ¿no? Algunos de forma más evidente y otras... sí, como... Porque además no son huidas idílicas, son siempre huidas como un poquitito... ¿cómo te puedo decir? Dinamitantes, ¿no? La idea es dinamitar. Y por eso también dinamito los géneros, o sea, está muy pegado claro. a lo que yo hago con la forma, ¿no? Que en una época, viste, muy contenidista, quedó como la forma, queda como algo de lo que prácticamente no se habla, y en realidad la literatura es... Para mí, la gracia es que la pulsión se encuentre con la forma, ¿no? Entonces, quiero decir que esa hibridez a la que vos, Ana, hacías referencia al principio, es mi forma también de dinamitar los formatos, ¿no? De no terminar de trabajar en ningún formato en particular, porque prefiero como esa zona de suspensión. Sí.
Notifico por medio del presente que a partir del día de la fecha he decidido renunciar a mi empleo. Reitero, renuncio. Quedo a la espera de instrucciones para percibir los saberes devengados hasta el día de la fecha, más el proporcional del sueldo anual complementario y de las vacaciones que nunca me tomé. O que me tomé pero que ustedes se encargaron de anular con sadismo burocrático. Exijo yo ahora, que me paguen y que me expliquen. Quedo a la espera de explicaciones, no de las suyas, no de las habituales. Estoy hablando de explicaciones válidas. Absténganse de jergas. Que me compensen. Exijo que me compensen, material y simbólicamente hablando, aunque les resulte imposible por falta de empatía, por falta de imaginación. Denuncio confabulación para convertir trabajos en infiernos insostenibles. Denuncio confabulación para convertir vidas en dedicaciones a tiempo completo. Denuncio extractivismo vital. Denuncio cosificación, estandarización, estupidización, banalización. Y niego todas y cada una de sus acusaciones, todas y cada una. Seguimos hablando de derroche. La tía Vita, que es quien escribe esta carta, Lucrecia, su sobrina, y el chancho salvaje, pensamos en este recorrido de voces y relatos que no logran tocarse, ¿no? Vamos a contarle a quienes nos están viendo. La tía Vita, antes de morir, le deja, como decía Gastón, a su sobrina una correspondencia incompleta. Y ahí hay un gran guiño a una gran poeta y escritora brasileña, ¿no? Que le haces una especie de homenaje. Ella había publicado Correspondencia Incompleta en Brasil. Ahí le cuenta que le deja todo para cuando esté muerta, que consta de este testamento y además un tesoro que está enterrado en el fondo de la casa en La Pampa, una palabra clave y una serie de instrucciones, ¿no? Y ella, Lucrecia, tiene una vida armada como editora, tiene que viajar, es todo como muy complejo. Me interesa detenerme en una parte donde está, de estos tres personajes. La novela está narrada en primera persona. Hablaba recién de la poeta brasileña Ana Cristina César, gran poeta. Y hay frases como, por ejemplo, dice: estoy hablando más bien del dinero necesario para tener una vida que a uno le den ganas de vivir. ¿Te suenan esas ganas?, le escribe la tía Vita a su sobrina. ¿O ya se te confundieron con el deber, los doblegamientos, las prerrogativas del progreso? Y en otro momento le escribe: para mí la única forma de prostitución encubierta es el matrimonio. Vita abre el juego ahí en Derroche, con esta correspondencia, ¿no? De alguna forma es para despabilar a Lucrecia, pero también es para despabilar al lector de todos estos cuestionamientos. Y hay qué sé yo, sí, la voz de Vita es bastante, ¿no? Es una mezcla de esta generosidad a la que vos hacías referencia y también de cierto, bueno, ese grado de manipulación que también hay en toda generosidad, ¿no? Es como, o sea, es como en un momento dice Lucrecia, qué vieja de mierda también, ¿no? Es como, bueno, bien. Simplemente porque me parece que hay algo de la lucidez de ella que es bastante insoportable para una persona que, digamos, un personaje como Lucrecia, que para mí es el personaje que identifica más claramente la época, ¿no? Y precisamente hablando, lo que decíamos al principio, es el personaje que no se fuga, que no se fuga, que no. Claro, exacto. Ella es la encerrada total de la novela, ¿no? Y los personajes que estábamos narrando desde inicio, ¿no? Digo, los que patean el tablero y se fugan de maneras más o menos alegres y más o menos eficaces, son Bardo y Vita, claramente. Me quedo pensando en esto que está diciendo Ana, que están hablando. Cómo también se van conformando a través de los distintos libros distintas posibilidades. Pienso, por ejemplo, que Vita podría ser la contrapara de la tía Honoria, de Inclúyanme afuera. O, por ejemplo,
podría pensar que Dada's podría darle un buen consejo a Lucrecia para que se vaya corriendo y abandone la vida. Por eso hablo de esas insistencias que hay en tu obra. Sí. Y en esos pequeños sabotajes que Mara es nuestra banderada, que es la que va a llevar adelante eso. Esa fuga que hace ella, fuga en el silencio. Atención con esto, porque eso también es interesante, fugarse en el silencio. Si hay algo político, es el lenguaje, el silencio también. Sí, sí, sí. Y además, bueno, en ella también, bueno, Mara es un personaje que me da risa la relación que hiciste entre Honoria y Vita, es buenísima, no lo había pensado. Pero además, claro, además Mara también viene de ser una traductora simultánea. Y encerrada en una cabina. Claro, ojo. Sí. Y con esa superposición de voces de otros, ¿no? Que es también un poco esto, es un poco Lucrecia, ¿no? Es esos momentos de Lucrecia. Y en otra novela mía que se llama Bajo Influencia también es la historia de alguien que vive como corrigiendo y escribiendo relatos de otros y corrigiendo, y finalmente también atravesada por relatos de otros y voces de otros, y prerrogativas de otros, y deseos de otros, y que finalmente, bueno, estalla, desaparece. Pero hay algo de eso, ¿no? Creo que entre Mara y Lucrecia hay muchos puntos en contacto, ¿no? Y de hecho yo creo que Lucrecia después vuelve, digamos, a pesar de todo esto, digo, vuelve a quedar encerrada en una cosa cíclica, porque después queda como en ese... En la utopía. Claro, la utopía, pero para cuando llega a eso, que hace un esfuerzo sobrehumano para llegar a eso y realmente atraviesa una gran transformación, pero es una transformación que también tiene sus límites, porque finalmente va a ser esa utopía con toda, digamos, una especie de inteligencia que va a seguir pensando, y entonces que Bardo dice, ay, bueno, qué de buenas intenciones, pero salgamos por los caminos, ¿no? Un poco, vos decías hace un ratito, claro, hacías mención un poco a las cosas que va leyendo ella, digamos, estas cosas que ella va escribiendo. En realidad ella va escribiendo como esos microrelatos que se llaman flashes, ¿no? Como que son precisamente todos momentos de fuga. El minero que se va, las galletitas, la que trabaja en Google, uno de estos gigantes y que pone galletitas de bizcochitos de grasa en ese sistema que es como... ¿Viste? Toda gente que solo toma jugo de zanahoria. Ahí para mí hay muchísimo humor. Yo me divierto muchísimo con esas cosas. Y bueno, y hay algo, digo, ella también, hablando de modos de narrar, para mí toda esa sucesión de personajes que, como vos decís, que vuelven a esa insistencia, ¿no? Hay como miles de versiones de Chau, miles de versiones del portazo, ¿no? Todos los flashes, que ahora no me acuerdo si son 10 o 12, pero son microrelatos que vuelven a lo mismo, hasta que ella finalmente puede escribir su telegrama de renuncia, que es un capitulito de una página que a mí me encanta. Claro. Es como mi mantra. Quiero ir a Inclúyeme afuera, de Mar Dulce, publicado en el 2014, narrado en tercera persona. Y Mara, que recién hablábamos de Mara, es intérprete simultánea, tiene unos 30 años largo. Y hace un experimento, y el experimento tiene que ver con la impasibilidad. Lo que le interesa es ejercitar el arte de callar por un año. Gran experimento. Y se va a vivir a un pueblo, a trabajar en el Museo Udaondo, y dice, no quiere cultivar más el estado de alerta, y redacta un protocolo que incluye entre sus puntos cruciales reducir cualquier conversación a 1 grado 0. Y dice, un intérprete puede hacer cualquier cosa menos quedarse mudo. Puede incluso hacer lo que ella hizo aquel día, pero jamás quedarse mudo. Y habla también de la forma del ritornello. Me encantó esta palabra del ritornello, que deriva del italiano y que significa este pequeño retorno, ¿no? Y aparece todo un catálogo de silencios, pero también este cuaderno de notas, los manuscritos que está trabajando la tía Honoria, ¿no? Con un tal Rosendo que le escribe a Udaondo, que está acá en Buenos Aires. Y de alguna forma ponen en jaque a esos silencios de Mara, ¿no? Y también hay silencios que denuncian, ¿no? En un momento dice quiénes se llevan los secretos a la tumba, por ejemplo. Haciendo un repaso y un recorrido, una caminata por toda la obra,
está este ritornelo al silencio, ¿no? Una y otra vez. Sí, porque me parece que también el silencio a lo Mara como modo resistencia, ¿no? Digo, porque hay que, ¿no? Porque es otra de las formas de presión a veces, ¿no? Como tener que decir. Sí, y bueno, el silencio me parece también sí, básicamente me parece una de las formas de, sí, de resistencia en ese contexto, ¿no? No me parece, digo, también el silencio puede ser muy peligroso, lo sabemos, sabemos, digo, por la historia política, por la historia de género. Sí, digamos, hay cierta versión del silencio que me parece muy elocuente. Creo que es una de las paradojas, que trabajo mucho a la paradoja, bueno, desde Inclúyanme afuera, y me parece que Mara lo dice en algún momento, ¿no? Creo que ella habla de la elocuencia del silencio. Por eso, a veces me parece que el silencio puede ser una condena y un espanto y una sumisión, y otras veces puede ser todo lo contrario, ¿no? Yo trabajo con esa otra versión. Sumo algunos encerrados más a estos personajes. Los encerraditos. Por un lado, Ringo. Ajá. Está encerrado en el deseo de los padres y que intenta una fuga también. Está a través de un ardid, obviamente, de una pequeña resistencia, intenta seducir a una mujer y que ese escándalo le permita, lo habilite escapar, salir, ir a la ciudad. Y sumo otro nuevo encerradito acá, a ver si nos sirve, que es la narradora de Falsa Calma. Y dice, hace años me fui del sur en gran parte por la falta de libros. Pero ¿por qué los libros, esa falta de libros, son importantes? Los libros funcionan como un vale que me dan a la entrada, la contraseña que indica que puedo salir de ahí en cualquier momento. Este pueblo en el que no puedo leer está en el Caín, está reflotando en mí aquella antigua inquietud, el miedo al encierro. Claro, porque ahí también, bueno, en el Caín, o sea, siempre está la cosa del encierro y siempre está el borde con la locura, ¿no? Porque esa narradora ahí en el Caín se pone, bueno, ahí, digamos, el capítulo del Caín está contado precisamente como una sucesión de caminatas. Claro, por eso. Que están además muy relacionadas con las caminatas de FG en Mal de Época. Y siempre hay algo también de la alteración mental bordeando, ¿no? Ahí, porque bueno, me parece que también plantearse como verdaderas, digamos, no es que yo me ponga a fumar en boquilla y piense, ay, ¿cómo me voy a...? Simplemente es mi pulsión y mi necesidad no tolerar muchas de las cosas como son, ¿no? Y entonces, digo, estar sintonizando permanentemente cierto grado de lucidez y ejercitándole, qué sé yo, a veces es como caminar por una senda complicada. Yo diré a los lectores. Ahí está, me encanta, dale. Porque es el impacto de la lectura, qué nos sucede cuando leemos. En Inclúyeme afuera aparece este cuaderno de notas con digresiones a partir de libros. En Derroche, estos parlamentos que hablábamos antes, Claro. del teatro, de los autores anarquistas de la década del 30. Y pensaba si en tu obra, con todas las marcas y anotaciones y guiños, nos vas haciendo a los lectores un recorrido, ¿no? Si es un modo de conversar con los lectores sobre tus propias lecturas, de entrar en diálogo con tus lecturas. Y por ahí sí, porque me entusiasma tanto leer, que me agarra como, sí, tengo como una especie de ¿viste? Tengo como la idea de una maquinaria que me la imagino y todo, pero no sé cómo es. Pero es algo como una especie de rueda propagadora, ¿no? Que digo, a mí me gusta, ¿viste? Me pongo a leer tantas cosas mientras escribo, es como... A mí muchas veces lo que me pasa es eso, ¿viste? Es saltar a esta otra lectura y ahora otra, y ahora otra, y después es como que eso mismo necesito como regurgitarlo en la narración, ¿no? Es como... Hay algo de eso. Quizás el costado más comunitario de mi escritura tiene que ver con poner, con abrir. Miren lo que... Como es este una tesoro, invitación, ¿no? Es Sí, una invitación sí. al otro a decir, miren, leí esto y lean. O sea, este cachito, o sea, digo, cada uno puede incluso dejar mi libro y seguir por esa ruta, ¿entendés? O sea, hay cosas tan deliciosas. En general te digo, todas las cosas que yo... sobre todo, ponele,
qué sé yo, incluyanme afuera, está llena incluso de mamarrachos, de cosas, a veces pongo cosas muy mamarrachas, pero que en esa misma cosa bizarra me alucinan. Hay algo ¿no? Como, me agarra como, vengan, vengan, ¿viste? Como una cosa de artiana, ¿viste? De todos, ¿viste? La comunidad que se encuentra, hay un plan en común, y me parece que leer es un plan en común. Sumo otro rasgo que no solamente tiene que ver con tus propias lecturas, sino tu modo de leer, ¿no? Y estas marcas del subrayado, ¿no? Como otra de los signos tuyos como escritora, pero sobre todo como lectora, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa marcar y cuáles son tus marcas ahí? Porque es un diálogo con vos misma como lectora. No sé, ahí hay un diálogo que se arma mucho cuando escribo, ¿no? Digo, se arma mucho en ese universo ficcional que se va armando, ¿no? Es como que una cosa me lleva a la otra. Por ejemplo, ahí en Derroche, bueno, al final aparecen canciones escritas al modo de la canción anarquista, pero en realidad cada línea de esa canción está tomada de algún ensayo acerca del tema del trabajo. O sea, no hay ninguna, es todo un trabajo de collage, no hay ni una sola línea mía. De todas maneras, bueno, el autor en la ficción es bardo, o sea, es un chancho salvaje, entonces yo también ahí me escudé, porque dije, bueno, la verdad que escribir canciones es algo que no había hecho nunca en mi vida, y gracias a Pablo Shanton logré. Pero digo, ahí hay un trabajo, o sea, eso es un collage de lectura. Cuando comenzamos la charla, dijiste, me entrego a la conversación, ¿no? Y quiero agradecerte por haberte entregado a esta conversación con nosotros sobre tu obra, haber hecho este repaso y también habernos contado este diálogo y esta conversación con los lectores, esta alegría que te genera. Gracias, un placer. Bueno, a ustedes, un placer. María Sonia Christoph pasó por Apalabradas.